Hay historias que creemos nuestras, sin embargo, empezaron mucho antes. Formas de amar, de reaccionar, de sentir, que no nacieron con nosotros, viven en nosotros. Esto no es un podcast de series, es un podcast sobre ti, donde cada historia se convierte en un espejo y cada personaje en una puerta para entender por qué eres como eres. Soy Sandra Pulido y esto es Nada es lo que ves, eres tú. Un espacio para mirar lo que no se ve y empezar a transformar tu historia desde la raíz. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Súper bienvenidos a este primer episodio, el episodio inaugural de No es lo que ves, eres tú. Es un gusto poder acompañarlos a contarles de qué se trata esta nueva historia, este nuevo camino que en lo personal para mí es la primera vez que lo emprendo de esta manera y bueno, me acompaña una persona muy especial que ha hecho parte de todo este camino y que de verdad ha sido fundamental para que estemos dando hoy este primer paso, estemos teniendo este primer episodio. Pau, bienvenida a estar conmigo en este nuevo camino. Gracias por acompañarme y bueno, vamos a darle con toda. Súper bienvenida, mi Pau. Gracias por estar acá. Gracias, Sandri. Yo muy feliz, emocionada y honrada de acompañarte en este proceso. Para mí, en serio, es increíble estar acá contigo y poder hablar, así como todas esas conversaciones que tenemos como amigas profundas, que ahora impacten a más personas. Muchas gracias. Maravilloso, mi Pau. Gracias por aceptar la invitación y bueno, por montarte conmigo en este carrito de montaña rusa como lo estábamos hablando hace un rato. Así es, Sandri, así es. Entonces, bueno, yo voy a estar acá acompañando a Sandri, como dije, haciendo conversación. Y Sandri, para empezar, quiero que nos cuentes de qué se trata este podcast. Bueno, Pau, este podcast realmente sale de una conversación que tuvimos tú y yo hace un par de semanas en donde teníamos la posibilidad de cruzar como esas percepciones y eso que percibíamos, que íbamos viendo, que íbamos sintiendo, específicamente de una serie que coincidimos las dos en ver. Bueno, tú me la recomendaste, me la había recomendado, pero yo como que no había tenido la idea de tenerla o de verla mejor y cuando empecé a verla y empecé a encontrar ciertas conexiones de esta serie que es This Is Us, que es totalmente recomendable, ya van a ver por qué más adelante van a entender un poco cuál es el sentido y de por qué estamos retomándola en esta conversación, pues ahí como que empezó a hacerme clic de muchas situaciones que veía en la serie y que cuando lo conversaba contigo como que empezaba a generarse esa conversación de sí, yo también me sentí identificada con este personaje, con esta serie, con este momento específico y como que empezaron a aflorar muchos sentimientos, muchas emociones, por supuesto muchos recuerdos, muchas preguntas de por qué somos así, ¿no? De cómo lo dice la serie en su contenido, de dónde viene todo esto que somos y de cómo pues todo ese contexto, todas las experiencias, todo lo que vivimos, todo lo que pensamos, tiene un impacto profundo en aquello que somos. Entonces, nace de esa conversación informal, ¿no? De estar viendo en otros, en el reflejo de una serie que es ficción, pero de ese reflejo y de ese espejo y de cómo la identificación y nos conecta de alguna manera con eso que somos en este momento o que en algún punto de nuestra vida hemos sido. Ese es como el punto de inicio, Pau, no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué piensas? Sí, así fue. En conversaciones que teníamos, duramos semanas enviándonos audios con reflexiones de cada capítulo. Y quiero que nos cuentes si recuerdas algún momento o alguna conversación en donde eso que estábamos hablando, se convirtiera en esta idea de empezar este podcast. ¿En qué momento dejó de ser como esa idea y realmente pasó más bien a ser esto que ya es realidad? Bueno, Pau, pues en mi caso fueron como muchos puntos de coincidencia, ¿no? Porque me identificaba con muchos personajes a lo largo de la serie en
distintos momentos y ciclos de vida que vive cada personaje y como que se convirtió en esa forma de poder entender cómo lo que yo vivía, que veía reflejado en el personaje o en el momento, en el contexto o en el episodio de la serie, podía a la vez entenderlo y sanarlo para mí. Entonces, ahí fue como donde empezó a hacerme clic y donde empecé a decir, wow, esto no es solamente una serie, ¿no? Me senté al principio a verla como quien ve una serie cualquiera, normal, como por ocupar tu mente en algo y tu tiempo en algo, pero realmente cuando empecé a hacer conexión, de hecho en algún momento mi esposo me preguntó, me dijo, pero ¿por qué estás tan enganchada con la serie? Y yo le decía, es que siento que hay muchas cosas reflejadas de mi vida en esa serie y ahora entiendo muchas cosas que viví, que estoy viviendo y que de alguna manera me ha ayudado a sanar, ¿no? Mi proceso, mi historia, porque lo entiendo, porque ahora al verlo reflejado lo puedo entender más sencillo. Entonces creo que fue como ese momento, ajá, ¿no? Donde uno hace el insight y dice, ah, claro, ya entendí. Hasta ahora lo entiendo, después de 40, 50 años de haberlo vivido, de haberlo experimentado o pensado de muchas formas, hasta ahora lo entiendo. Entonces es como ese punto en el que decido como si esto me pasa a mí, le puede estar pasando a muchas personas y simplemente no darle la mirada o no tomar la información y el contenido con la perspectiva que podría tomarse para que realmente tenga un impacto y sea un resultado y no pase como una serie más, ¿no? Es más esa forma de verlo. Claro, pasó de ser, esto no es solo entretenimiento, esto no es solamente algo para, como dijiste, pasar el rato, sino que hay algo más profundo y tenemos que hablar de esto. Total, total. Sandra, entramos un poco más en eso que estabas diciendo de cómo te podías ver reflejado e identificada con los personajes. ¿Por qué nos identificamos tanto con personajes ficticios y sobre todo con estos personajes de esta serie? Bueno, lo que a mí me pasó en lo personal es que esta serie empieza la historia en los años 60, 70, es decir, en mi generación, ¿no? Para no Okay. entrar en detalles de mi edad, pero me conecta con esa época de mi generación. Entonces veía muchas cosas, el vestuario, la música, la forma en la que actuaban los personajes y yo sentía y veía la identificación porque me remontaba a mi infancia, ¿no? Entonces yo Hermoso. decía, wow, qué lindo esto, ¿no? Qué rico volverme a sentir en mi infancia. Entonces eso fue lo primero. Y lo segundo, pues es más sencillo poder identificarte con un personaje porque estás viendo el espejo. Es como si te pararas frente a ti y dijeras, ah, sí, yo soy Paula. Esa soy yo porque tengo el cabello negro, porque tengo la tez morena, porque tengo estas características que me hacen saber que soy yo. Entonces, cuando yo veo un personaje en la pantalla y empiezo a sentir cierta afinidad, es porque siento que de alguna manera yo pienso, siento, actúo como esa persona en esos momentos que me está mostrando la serie. Y es mucho más fácil cuando lo veo en otra persona que si me sentara a analizarlo y a pensarlo en mí, pues no es tan fácil verlo, ¿no? Es mucho más fácil verlo hacia afuera proyectado en otra persona. Claro, y entonces ahí existimos personas como yo que lloramos, nos reímos con las series y con las películas. Y ahí empezamos a decir como, o a identificar qué es eso que nos duele o nos toca de esa historia. ¿Cómo es ese Total. proceso que pasa de si yo estoy viendo algo, por qué empiezo a llorar? ¿Es algo que me recuerda a mi historia? ¿Es algo que me está tocando? Claro, claro, es esa identificación, ese reflejo que tú ves en el espejo, es como si tú te miraras al espejo y dijeras, ah, sí, es Paula que está triste porque se acordó del momento en su vida en la que peleó con su mamá por un tema específico, por ejemplo, ¿no? Y eso, el ver esa escena, el ver el personaje, te lleva inmediatamente al momento que tú viviste. A mí me pasó en varias escenas
con los hijos, ¿no? Los protagonistas o los personajes con sus hijos, me llevó a ciertos puntos específicos de mi proceso como mamá, ¿no? Y Ok, a cuestionarme de, wow, esto fue lo que yo también hice de alguna forma con mis hijas y tengo que confesarlo, que algunas de las escenas, muchas de las escenas me ayudaron a sanar ese proceso de ser mamá, que a veces cargamos, cuando somos mamás, cargamos con ciertas culpas, ¿no? De pude haberlo hecho mejor, debía hacerlo distinto, qué hubiera pasado si lo hubiera hecho de esta manera. Y esta serie me ayudó a verme reflejada de alguna manera y a decir, ok, estuvo bien hecho como lo hice, ya, suéltalo, ¿no? claro. Entonces, es esa emoción de revivir ese momento con mis hijas, por ejemplo, pues ahí se me aguó el ojo, ¿no? Me Claro, conecté totalmente porque fue algo que yo viví apasionadamente cuando fui mamá presente. Todavía soy mamá, obviamente, pero de una forma diferente. Entonces, eso hace que te conectes con el personaje, sientas como el personaje se traspasen las emociones y pues termines llorando, emocionada, con tristeza, ¿no? Con todo lo que sentimos a través de la pantalla en estos casos. claro, en mi caso no soy madre, pero sí me toca mucho lo que pudo, o más bien yo como hija, como juzgo a mis padres por haberlo hecho de cierta forma. Total. Entonces es desde los dos lados. Para ti te impactó el lado de cómo criaste a tu familia, vi cómo me criaron y la relación con los hermanos. Esa relación con los hermanos me tocó mucho porque nosotros en mi casa también somos tres. Entonces también me tocó mucho y me di cuenta cómo a través de la historia de estos tres personajes, de estos tres hijos, eh, se revivieron, me acordaba de cosas y se revivían cosas. Total. Así es, mi Pau. Bueno, Sandri, entonces ahora ya sabemos que vamos a hablar inicialmente de esta serie This Is Us, pero esto no va a ser solo de esta serie. ¿Qué hace diferente este podcast de otros podcasts que hablan de series? Bueno, pues justamente eso, Pau, porque cuando pensaba en la idea, cuando dije, bueno, chévere hablar de esto y contarlo, compartirlo con las personas, no quiero que sea solamente mi experiencia o mi perspectiva o la tuya respecto de lo que veíamos en la pantalla, sino también cómo este tipo de personajes y de escenas te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, le puede pasar a cualquier ser humano en la vida. Pero es más cómo triangular la información para poder verla en perspectiva y poder, a partir de esa identificación que yo logro con los personajes y con las escenas de la serie, poder confrontar, poner de frente quizá esas verdades que nos cuesta cuando estamos a solas, cuando como tú dices, pensamos y pensamos por qué fue así, pero no nos atrevemos a hablarlo, no Uh nos -huh, atrevemos a ir a preguntarle a papá o a mamá por qué hiciste esto conmigo, o a nuestros hermanos por qué me tratabas de esta manera, por ejemplo, uh ¿no? -huh. Sino que simplemente es un pensamiento para nosotros mismos que preferimos evadir, evitar, porque duele, ¿no? Y cuando lo vemos de frente, obvio, una escena, un personaje nos hace llorar porque nos recuerda ese dolor que seguramente tenemos dentro y que no somos capaces de sacarlo y de ponerlo de frente y de decir, hey, ¿qué es esto y por qué me está doliendo? Entonces es un poco también como que a través de algo que es tranquilo, que es didáctico, que es más entretenimiento, empezamos a ver aquellos dolores que también pueden ser mis dolores o los dolores de las personas que nos escuchen, que nos vean y que de alguna manera lo puedan transformar, puedan aprender a verlo distinto y aprender a tomar responsabilidad frente a aquello que les está doliendo hoy, en el momento de vida en el que estén, porque ya no somos niños, ya no somos niñas a las que papá y mamá tienen que cuidar y tienen que hacerse cargo, ya estamos nosotros como adultos para hacernos cargo de eso que nos dolió, ¿sí?
Entonces, más allá de verlo como entretenimiento, es también ponernos de frente a aquellas cosas, aquellas situaciones, aquellos dolores que pueden estar ahí enquistados, haciendo que nos duela cada vez que los tocamos, pero que preferimos callarlos y dejarlos de lado. Evitarlos. Ajá, y simplemente que los pongamos enfrente para que conversemos y para que podamos ver que también con ellos podemos conversar y podemos verlos diferente y podemos sanarlos también en el proceso. Pues a mí me parece muy poderoso, muy, muy, muy increíble, porque realmente desde hace unos meses, para mí ver series o películas no es solamente entretenimiento, sino es más profundo. Ahora, Sandri, quiero que nos cuentes cómo va a ser cada episodio, cómo lo vamos a desarrollar. Vamos a hablar en general de la serie o cómo piensas que se va a llevar cada uno de los episodios. Bueno, aquí no quiero dar mucho detalle, Pau, para no perder la sorpresa y que de verdad nos vayamos disfrutando como lo que va llegando en el proceso. Pero sí hay una estructura como un poco general de cómo lo vamos a llevar y es que tomaremos un tema, ¿no? Definiremos un tema previo y frente a ese tema que está, por supuesto, puesto o visto en la serie, nos iremos con preguntas y nos iremos a analizar desde esa perspectiva la situación, el personaje y cómo se desarrolla a lo largo de la serie o del episodio aquella situación o aquella actitud que estamos viendo del personaje. Posterior a eso es ver un poco con qué nos identificamos de ese personaje o de ese episodio, de esa situación, y luego llevarlo un poquito profundo, es decir, que cada persona pueda llevarlo hacia adentro e identificar también cuáles son esos puntos de conexión y qué podría llevarse de aquello que acaba de ver y de escuchar en ese personaje o en ese episodio. Y que a partir de esa identificación y de ese mirar de frente lo que también le trae o le recuerda, pues pueda empezar a tomar decisiones de manera responsable frente a ello, pueda empezar a hacerse cargo de esa situación y empezar a darse cuenta que no hay nadie más responsable, nadie distinto a cada uno de nosotros responsable de lo que ahora vivimos. Es un poco como la guía que vamos a tener, como la ruta. Me encanta. Y entonces una persona que va a escuchar los siguientes episodios, ¿qué puede esperar? O sea, ¿va a esperar simplemente un relato o qué va a esperar esa persona? Es importante, y qué buena pregunta, porque es muy importante que las personas que escuchen el podcast o que vean este video, pues vayan siguiendo la serie o ya hayan visto la serie, porque vamos a hacer spoiler, ¿no, Pau? Vamos a Ajá. contar cosas muy específicas, entonces, pues la verdad, la idea es que o ya la hayan visto o vayan muy a la par del episodio en la serie que conecta con el podcast, porque se trata de eso, justamente de ir profundo y de, aparte de recordar y de traer pues al episodio del podcast la situación y el personaje, pues como desentrañar, ¿no? Como desarmar un poco todos aquellos mecanismos de defensa, todos los pensamientos, las emociones, la forma de actuar, todos aquellos resultados que empezamos a ver a partir de la manera como interactúa el personaje o de la situación que está viviendo. Entonces vamos a hacer spoiler total. Así que la recomendación es que se hayan visto la serie, por supuesto, y que a partir de ello, pues también por ejemplo, en los comentarios nos puedan dar su perspectiva. Sería buenísimo que también obtuviéramos ese tipo de feedback, ¿no? De parte de quienes escuchen el podcast, de poder saber cuál es su perspectiva respecto de ese episodio, porque tú y yo vamos a dar la nuestra, ¿no? Pero Claro. quizá enriquece mucho más que podamos escuchar o conocer la perspectiva de quienes nos escuchan o nos ven. Claro, y no solamente de lo que vemos, sino de lo que sentimos o atravesamos viendo ese episodio o ese momento de la serie.
Total. Ya nos has contado mucho cómo va a ser el proceso, el proceso y cómo se va a desarrollar este podcast. Ahora quiero que le cuentes a esta hermosa audiencia quién eres tú y qué herramientas o qué herramientas, digámoslo así, conocimiento vas a traer para analizar esta serie a este nivel de profundidad que estás diciendo. Bueno, Pau, esa pregunta me encanta. ¿Quién soy yo? Te podría decir, no tengo ni idea porque sigo a mis 52 años tratando de entender todos los días quién soy yo. Pero lo que sí te puedo decir desde el corazón es que soy una humilde servidora que está en este mundo viviendo del propósito de poder acompañar, de poder apoyar a aquellas personas que con situaciones similares a las mías puedan no estar viendo con claridad todo aquello que tienen enfrente, ¿no? A veces cuando estamos en esa noche oscura del alma, en ese hueco profundo en el que a veces nos sumergimos y no somos capaces de mirar hacia arriba para ver la luz, nos hace falta una guía que nos permita entender que a otras personas les ha pasado algo similar y que sin embargo, pues aquí estamos, ¿no? Aquí seguimos en este camino y también más allá de eso, de poder acompañar y guiar a otros, es poder desde mi experiencia compartir aquellas herramientas, aquellas técnicas, aquellos recursos que en esos momentos de reto a mí me han ayudado en lo personal. Entonces, más allá que poder decirte que soy psicóloga, que efectivamente soy psicóloga, que soy coach, que también soy coach, que soy máster en desarrollo personal y en liderazgo, que también lo soy, más allá de eso y de los títulos y de toda la experiencia que yo te pueda contar en la vida laboral, lo que sí traigo en este podcast es ese corazón dispuesto a servir, esa capacidad de dar lo mejor que tengo de mí, desde el amor, con alegría, con entusiasmo, de ese deseo profundo de querer acompañar a otros que seguramente se les dificulta ver la luz. Adicional a eso, algo muy personal, algo muy mío que tú me ayudaste a descubrir y es mi energía proyectora desde mi diseño humano, que para mí ha sido wow poder entenderlo y de lo cual me siento privilegiada. Definitivamente de esa capacidad para darle mi punto de vista a las personas que las personas no ven, no pueden percibirlo o darse cuenta por sí solas de lo que yo sí puedo ver desde mi mirada, desde mi perspectiva. Entonces, esto me pone muy feliz porque sé que de esa manera cumplo mi propósito y además estoy en mi salsa, como decimos, ¿no? Y es en lo que yo soy, en lo que vine a hacer, en lo que mi alma vino a hacer en este proceso. Así es hermoso esa energía proyectora que tienes y que vives y has vivido por muchos años sin ser consciente de que se llamaba así, pero realmente la tienes y es algo que admiro de ti un montón porque sabes cómo entregar la información, sabes cómo hacernos ver cosas diferentes y creo que en todos los episodios del podcast vamos a ver algo de eso, vamos a ver algo de eso. Total, claro que sí. Sandri, para ir terminando, me gustaría, este episodio de introducción, me gustaría que nos contaras algunas temáticas que tú crees que se van a salir o vamos a ver en los siguientes episodios. No para decir cuál es el episodio que viene y más, sino como para que la gente sepa cuáles son las cosas que puede encontrar, como las temáticas. Bueno, aquí vamos a hablar de todo un poquito, porque haciendo como el listado, cuando tú y yo nos sentábamos a mirar de qué podemos hablar, pues salieron como 25 temas así de entradita, ¿no? En unos 5 minutos que alcanzamos a hacer como el listado, pero vamos a hablar de muchos temas que tocan profundamente el alma, ¿no? Conceptos como el éxito, como el sentirse merecedor de, a veces no logramos las cosas porque no nos sentimos merecedores de, todo lo que tiene que ver en conceptos de crianza, por supuesto, porque pues como soy mamá, el tema de crianza para mí fue wow, fue como
como esa portal que se abrió que me permite tener una mirada y una perspectiva mucho más clara desde mi experiencia como mamá, de temas de pareja, también por supuesto por el tiempo que llevo en pareja, pues también me permite tener cierta experiencia y poder darle perspectiva a esos temas de pareja que se ven allí reflejados y que son bellísimos. Todas aquellas heridas de infancia que ahí se ven todas completas y que impactan de una manera importante, pues obviamente a cada uno de los personajes y la manera como se dan las historias y los resultados, ¿no? A veces hay escenas en donde muestran qué hubiese pasado si la acción o si la actitud hubiese sido distinto y Ajá, muestran el resultado y uno dice, wow, eso lo hubiera cambiado todo, ¿no? Entonces, claro. también un poco como el juego de qué hubiese pasado si tal cosa, ¿no? Entonces, como de jugar a la cápsula del tiempo, ¿no? De ver qué hubiese pasado. Muchos temas relacionados con ir adentro en lo personal, ¿no? Cuando estamos solos y cuando nos centran ese diálogo interno del ego y del alma que a veces no nos permite saber realmente qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir, cómo queremos mirar y cómo quisiéramos que hubiese sido. Un poco también el tema de emocional va a tener digamos que una exposición muy amplia, el tema de gestión emocional, cómo los personajes, cada uno tiene su estilo de personalidad y obviamente de gestionar las emociones y cómo eso les da un resultado totalmente distinto a cada uno. El tema de las pautas de crianza y de cómo esas pautas de crianza impactan la vida adulta sin darnos cuenta. Casi Claro. que en automático, como que hacemos hoy cosas de adultos que no tenemos ni idea, que vienen de nuestra infancia y de la manera como fuimos criados. Temas también de propósito, que está Ujú. muy marcado en algunos de los personajes, cómo encuentran su propósito casi que al final de la serie, y uno dice, esto lo tenía claro desde su infancia, y Claro, llega, ¿no? Y pasan los años y se da cuenta es hasta el final, y es hasta el final cuando empieza a vivir su propósito. Entonces, como a veces los seres humanos caemos en esa trampa de tienes que, ¿no? Y dejamos de hacer lo que sentimos que hay que hacer y cómo se nos pierde el propósito en el tienes que, en el deber ser, en lo que creemos que debería ser. Entonces también ahí hay un par de personajes que muestran muy, muy bonito el tema de propósito. Temas es lo que hay, Pau, eso es lo que recuerdo en este momento, pero sé que hay una cantidad de temas pues que esta serie nos va a colocar de frente y que nos va a ayudar pues a tener como un contenido y una información bien interesante para que podamos ir tomando notica de esas cosas que a veces nos preocupan, pero que no sabemos cómo podríamos resolverlas. Aquí vamos a estar. espectacular, Sandra. Así como dice la descripción de este podcast, que cada personaje se convierte en el espejo y en una historia que abre una puerta para comprender por qué somos así. Entonces, nada, Sandri, no sé si quieres cerrar esto diciéndonos algo más puntual. Lo único que les quiero decir es que lo que se viene va a ser muy increíble. Ya se dieron cuenta el nivel de profundidad y el nivel de diversidad que vamos a tener en este podcast. Entonces, Sandri, cuéntanos entonces cuándo nos volvemos a ver. Nada, mi Pau, pues inicialmente la idea es que podamos tenerlo una vez al mes. La idea es que podamos subir un poquito la frecuencia, pero por ahora queremos tenerlo al menos una vez al mes, donde podamos tener este espacio de interacción, donde podamos también conocer sus comentarios, o sea, no solamente que nosotras conversemos, sino que puedan dejar sus comentarios, sus dudas, por supuesto, también nos interesa poder conocer qué tipo de dudas tienen al respecto, que también nos daría mucha guía para los siguientes episodios. Y nada, por supuesto que nos sigan y que nos escuchen y que lo compartan, que es muy importante para que pues pueda tener un buen alcance y podamos seguirlo compartiendo con quienes lo necesiten, mi Pau. Creo que esa es la invitación principal.
Maravilloso. Así que los esperamos en el primer episodio que vamos a hacer que era una sorpresa de lo que vamos a hablar. Sandri, muchas gracias de nuevo por invitarme a estar acá y estoy muy emocionada de que esto empiece para que muchas personas puedan ir un poco más profundo de simplemente ver This Is Us. Así es, mi Pau, un abrazo enorme, gracias por aceptar la invitación y bueno, recordemos que no es lo que ves, eres tú. Un abrazo enorme. Chao.